estudiando acerca del Espíritu Santo. Y empezamos la semana pasada mirando las cosas que hace el Espíritu. Y hoy el objetivo es tratar los conceptos erróneos comunes sobre los dones milagrosos del Espíritu Santo. Diana y yo tuvimos el privilegio de pasar 2 días afuera. Estuvimos arriba en Purulagua y te cuento, hay mucho viento ahí. Y es interesante porque la palabra hebrea para el Espíritu Santo es la palabra viento. Y la palabra griega para el Espíritu Santo también es la palabra viento. Y Cristo mismo dice que el Espíritu Santo es como el viento. O sea, podemos observar sus efectos, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Entonces, estoy meditando en eso, ¿no? El Espíritu Santo es un tema bien importante. Hoy vamos a estar viendo quizás cosas que el Espíritu Santo ya no hace, pero yo creo que tenemos que siempre pensar, ¿no? El Espíritu de Dios está sin límites, es poderoso, puede hacer muchísimas cosas. La cuestión no es si milagros ocurren. Sí, milagros ocurren. Pero se trata de si Dios da a los hombres hoy en día la capacidad de hacer milagros como hicieron cuando la iglesia empezó. Eso es el tema. Entonces vamos al libro de Hechos y vamos a ir mirando. Yo creo que hay un patrón que podemos ver que nos puede entender qué fue la idea de los milagros y por qué ya no tenemos estos dones milagrosos con nosotros hoy. Hebreos 2, versículo 1. Hechos. ¿Qué dije? Hechos 2, 1 a 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo los llevaba a expresarse. O sea, es una manifestación del Espíritu Santo, algo como vemos en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo vino sobre ellos y trabajó milagrosamente a través de ellos. Lo que vemos aquí ocurre solamente una vez más en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. Y eso es en Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. Y es importante, o sea, para entender, Dios empezó la iglesia con este señal milagroso a los judíos. Y en capítulo 10, Él hace lo mismo, pero con los gentiles, con los no judíos, para mostrar que en los términos de ellos, el evangelio era para todos. Era para todo el mundo, los judíos y los no judíos. Entonces eso, la razón por la cual vemos estos milagros en una forma tan especial en estos dos lugares. Si comparamos a Juan 20, miramos eso la semana pasada, 19 a 22, donde Jesús sopla sobre ellos y dice, recibe el Espíritu Santo, y hablamos de eso, muestra que era una cosa muy personal, ¿no? El tener el Espíritu Santo en nosotros. Pero aquí estamos viendo otra cosa. O sea, el Espíritu sí está dentro de una persona y eso resulta en la salvación. En este y el otro, el Espíritu Santo viene sobre ellos para usarlos, para utilizarlos para hacer milagros, para probar
los propósitos de Dios y eso resulta en los milagros. Este patrón se continúa a lo largo del Nuevo Testamento. O sea, en ese tiempo había dos manifestaciones del Espíritu. Uno era lo que todos nosotros recibimos cuando fuimos bautizados, el Espíritu morando en nosotros. El otro es el poder milagroso que ellos tuvieron para poder hacer milagros. Vamos a seguir en Hechos capítulo 2, versículo 5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedientes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Esto, para que sepan, es un insulto, ¿no? O sea, decir, no son gente educada, no son gente culto, no son gente de la ciudad, son gente de las afueras, ¿no? Como los pastizos, ¿no? Algo así, ¿no? ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos, proselitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Bueno, un poco más abajo, Pedro está contestando, él dice en versículo 22, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. ¿Ves ahí? Jesús fue un hombre acreditado por Dios. Acreditado quiere decir autorizado oficialmente para representar a otro. O sea que el otro tiene un crédito, tiene una reputación. Entonces, él está dando su aprobación a esa persona. Lo está acreditando. ¿Me explico? Dios hizo eso con Cristo a través de los milagros que Cristo hizo. El propósito, esto ahora es muy importante entender eso. El propósito de los milagros en el Nuevo Testamento siempre fue acreditar o confirmar el mensaje. El punto era que el mensaje sea difundido y creído. Por esa razón los apóstoles hablaron en lenguas, o sea, idiomas que no habían aprendido, para ser acreditados, para mostrar que lo que ellos estaban diciendo era cierto, era verídico. Tengan en cuenta que la traducción literal de lenguas es simplemente idiomas. Este propósito de los milagros se confirma en Marcos 16:20. No puse nada en la pantalla porque todo lo que estoy hablando, esa clase está en el internet, o sea, está en nuestra página web, en el internet, o sea, hay todos unos estudios ahí, es uno de los estudios que está ahí. Marcos 16:20, también en Hechos 14:3, por ejemplo, miramos, Hechos 14:3 dice, en todo caso,
Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Ahí ves otra vez, el propósito de los milagros era confirmar lo que ellos predicaban, era mostrar su validez. ¿Me explico? Sí. Okay. También en Hebreos, capítulo 2, versículo, la segunda parte de 3 y versículo 4. Hebreos 2, 3 y 4. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que le oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó o confirmó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ahí estamos viendo varias diferentes escrituras que dicen que el propósito de los milagros era confirmar la palabra, era confirmar lo que se predicaba. ¿Estoy siendo claro? Sí, vamos a hacerlo. Entonces, de Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 6, solamente vemos los apóstoles haciendo milagros. Por ejemplo, Hechos 2, 43 y 5, 12, si quieren anotar. Pero ya llegamos a Hechos capítulo 6. En Hechos 6, versículo 1, en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendemos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes, y dijeron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Procuro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Los apóstoles, a estos 7 hombres, les impusieron las manos. Entonces, hasta ahí, solamente los apóstoles están nombrados haciendo milagros. ¿Me explico? Entonces, versículo 7. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén. Aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, Esteban hizo milagros inmediatamente después de que los apóstoles le impusieron las manos. ¿Está claro? Sí. Otro de los hombres en ese grupo era Felipe. Y vemos en Hechos capítulo 8, versículos 5 a 6. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que le decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Otro de estos 7 hombres a quienes los apóstoles les habían puesto las manos ya está haciendo milagros. Antes no.
Antes no hacían milagros, según lo que vemos en el texto de Hechos. Entonces, Felipe, a quien los apóstoles también le impusieron las manos, ahora hace milagros. Pero ahí es también donde tenemos algo interesante que a veces confunde a las personas. En versículo 9 del capítulo 8. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas habían captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y las buenas noticias que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe, lleno de asombro, veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Versículo 14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se habían recibido la palabra de Dios. Enviaron a Pedro y a Juan. Cuando ellos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahí ves las dos manifestaciones del Espíritu. Claro, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces recibieron el Espíritu Santo morando en ellos. Pero no tenían el poder de hacer milagros. No, el Espíritu no había... hay una diferencia en terminología. O sea, no había descendido sobre ellos. Entonces, en cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. O sea, la segunda manifestación, el poder hacer milagros. No sabemos, o sea, la Biblia no dice qué pasa ahí. Solamente que recibieron el Espíritu Santo. Pero mira el versículo 18. Al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, no por el bautismo, porque los apóstoles les impusieron las manos. Entonces, ¿qué es lo que él está viendo? Ellos están hablando en lenguas, están haciendo milagros. Es algo visible que ha pasado. Cuando fui bautizado, salí del agua, recibí el Espíritu Santo, no había una paloma, la verdad no sentí nada diferente. Frío. O sea, quizás frío por el agua. Pero aquí hay algo visible que está pasando. Ellos están haciendo algo que se puede ver. ¿Me explico? Sí. ¿Okay? Al ver a Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí este poder, para que cuando yo impongo las manos sobre cualquier persona, ésta recibe el Espíritu Santo. ¿Viste? Él no quiere milagros. Él quiere el poder de los apóstoles. Él no quiere ser como Felipe. Él quiere tener ese poder que solamente los apóstoles tuvieron, de impartir dones milagrosos por la imposición de sus manos. Es lo que él quiere. ¿Ves? Y Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone.
por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. No. ¿Por qué amargura? Porque él quería volver a superar a Felipe. Él quería volver a tener la posición que él tuvo antes. ¿Se ve? Entonces, en su corazón él estaba mirando todo eso, pero no con un buen corazón. Él estaba viendo eso y él lo quería para él. Simón respondió: rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. También hay una razón que todo esto está pasando. Los samaritanos no eran aceptados por los judíos. Eran odiados, eran enemigos. Entonces, los apóstoles bajan para ver, ponen las manos para darles estos dones milagrosos, para mostrar que también el Evangelio es para todos, para los samaritanos también. O sea, es un milagro también en un sentido especial, ¿no? Para mostrar ese patrón de la cual estoy hablando en el libro de Hechos. Aquí se afirma explícitamente que la segunda manifestación del Espíritu Santo, la capacidad de hacer milagros, fue dado por los apóstoles a través de la imposición de las manos. Simón, no contento con lo que él había recibido, quería ser como los apóstoles. Tenga en cuenta que Felipe no pudo dar los dones milagrosos del Espíritu Santo. Por eso, él hacía los milagros, pero el Espíritu no había descendido sobre ellos. Él no tenía la capacidad de transmitir los dones milagrosos que los apóstoles tuvieron. La implicación es que con la muerte de los apóstoles, los dones eventualmente se acabarían. O sea, ¿por qué? Bueno, porque cuando todos los apóstoles murieron y la gente sobre la cual ellos habían impuesto las manos murieron, ya no había dones milagrosos. Pero vamos a volver a ver eso un poco más tarde. Otros pasajes que hablan de esta cosa de la imposición de las manos, en Hechos 19, versículo 6, Pablo ahí en Éfeso impone las manos sobre 12 hombres y ellos empiezan a hablar en lenguas. También en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Okay, ahora vamos a saltar hasta 1 de Corintios. 1 de Corintios 12. ¿Está conmigo todavía? Sí, yo sé, eso es un poco complicado, ¿no? Estamos estebandinos. Por eso estoy tratando de ser lo más claro posible. Versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo. 1 de Corintios 12, empezando en 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas, en tercer lugar maestros, luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Versículo 30, ¿cómo no es así? En griego hay algo lindo. Cuando haces una pregunta en griego,
puedes saber si la respuesta esperada es positiva o negativa. Y aquí todas esas preguntas están esperando la respuesta negativa. O sea, la respuesta de todas esas preguntas es no. Y como él dice en versículo, como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Pero yo les muestro un camino aún más excelente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes. O sea, él está hablando todavía de capacidades milagrosas, ¿no? Hablar en lenguas angélicas, hablar en todas las lenguas humanas, o sea, el don de profecía, o sea, el saber lo que va a pasar en el futuro, entender todos los misterios, tuviera todo el conocimiento. Si, cuando él aquí habla, si tuviera toda la fe que va a hacer qué? Fe que va a trasladar a los montes. Y dice, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, entregaría mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la justicia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías, o sea, conocimiento supernatural, o sea, dado por el Espíritu Santo de la voluntad de Dios, se acabarán. Las lenguas dejarán de hablarse, o sea, el don de hablar en idiomas que no habías aprendido. El conocimiento llegará, el conocimiento también, o sea, el conocimiento milagroso de la voluntad de Dios. O sea, él está todavía hablando de esos dones. Llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo. Pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos es el amor. O sea, tenemos que entender el contexto. Cerca de Corinto había un lugar donde mantenían unas mujeres jóvenes como cautivos, eran las profetisas. Y es un lugar donde se escapaban gases y supuestamente esos gases eran divinos, entonces les daba una capacidad a esas mujeres de hablar en lenguas, pero no en la forma bíblica, sino en expresiones o sea, parecía idioma, pero no era. Parecía, y claro, había gente ahí que interpretaba esas adivinaciones de esas chicas. Entonces, lo que está pasando en Corinto
es que se están confundiendo las cosas y están queriendo ser como la gente a su alrededor, con sus profetizas, con sus lenguas. Entonces, la cosa está fuera de control. Entonces, Pablo está diciendo, no, la cosa importante no es hablar en lenguas, no es esos dones, es el amor. Es lo más importante. Estas cosas son pasajeras. Son solamente de aquí a ahora. Ya van a terminar. Es lo que él dice, ¿no? En estos capítulos, Pablo se dirige a los problemas dentro de la iglesia de Corinto causados por no entender la diferencia entre estas prácticas paganas y la obra del Espíritu Santo. Versículo 8 de capítulo 13 está describiendo dones de revelación, profecía, anunciar la revelación de Dios, lenguas, hablar en idiomas, anunciar la revelación de Dios en un idioma desconocido para la persona hablando, y conocimientos, comprender y explicar la revelación de Dios. Pablo dice que estos desaparecerán una vez que llegue lo perfecto. En griego, telios, completo. El idioma griego tiene 3 géneros: masculino, femenino y neutro. Telios aquí está en el neutro. Entonces no está hablando de la venida de Cristo, que es masculino, ni está hablando del amor de los versículos anteriores, porque el amor es femenino. En este pasaje, telios, o sea, llegando a lo completo, está hablando de la revelación de Dios. Entonces, cuando ya la palabra de Dios había sido revelada, ya no había necesidad de los milagros para confirmar lo que ya había sido confirmado. Una vez que la revelación de Dios estaba completa, estos dones milagrosos ya no serían necesarios. Y bueno, ¿qué es lo que hablamos antes? O sea, cuando los apóstoles murieron y la gente sobre las cuales ellos impusieron las manos murieron, ya no había más dones milagrosos. Y más o menos estamos hablando del mismo tiempo. O sea, lo que Pablo aquí se compara en el mismo tiempo, época, no sé, con la otra cosa. Entonces es obvio que por 2 diferentes líneas llegamos a la cosa, al punto que ya después de eso no habría más dones milagrosos. Vamos a Juan, versículo 20, capítulo 20. Eso fue claro, todos están confundidos. Está claro. Porque yo sé que es una cosa, escuchamos, y la semana que viene vamos a hablar más de las doctrinas evangélicas sobre el Espíritu Santo. Pero aquí estoy tratando de darles de una forma supuestamente claro, ese punto. Juan 20, 30, 31. O sea, el final del libro de Juan. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Normalmente piensan que Juan fue uno de los últimos libros escritos en el Nuevo Testamento. Con la revelación de Dios completo en forma escrita, la autoridad pasó de los apóstoles vivientes a la palabra escrita. Y aquí vemos que Juan dice que la palabra escrita produce el mismo efecto que los milagros. Leer de los milagros produce el mismo efecto que ver los milagros. Eso que Juan está diciendo. Entonces, ya no hay necesidad
de más milagros. Pero hay mucha gente enferma. Claro, había mucha gente enferma cuando Jesús estuvo. Y tenemos un ejemplo muy interesante cuando la gente viene y dice, mira, hay mucha gente aquí que quieren ser sanados. Y Cristo dice, no, tengo que ir y predicar en otros pueblos. Sí, él no vino a sanar gente. Él vino a llevar el mensaje. Y los milagros eran para confirmar el mensaje que él predicaba. Hay otro versículo que a mí me parece interesante y es también al final de la Biblia, en Judas 3, la nueva versión internacional. Y ahí habla de que el mensaje fue encomendada, o sea, pasado, ya fue entregada, y después de eso dice, y una vez por todos. O sea, el mensaje, cuando Judas escribió eso, ya está diciendo, el mensaje ya fue confirmado, ya fue entregada, ya fue encomendada una vez por todas. El argumento común. ¿No sería tan eficaces milagros hoy como en aquel entonces en producir fe? Juan dice que las descripciones escritas son suficientes para producir la fe. ¿Qué piensas tú? Yo no he visto personas hacer milagros, pero yo he leído. Y mi fe basada en el testimonio escrito que leo en la Biblia. Porque yo creo que es verdad. Yo creo que pasó. Entonces, ellos están diciendo, es todo lo que necesitamos. Ya no necesitamos hacer milagros. Y es interesante porque hay un pasaje muy fuerte en Lucas 16:31. Es en la historia de Lázaro. Y ahí el rico dice a Abraham que por favor mande a Lázaro a hablar con sus hermanos que no creen, ¿no? Que son paganos. Entonces, y Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés y los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Wow. Ya no necesitamos milagros. Tenemos el testimonio, forma escrita. Podemos ver y leer de los milagros y de los testigos que vieron los milagros. Conclusión, los dones milagrosos del Espíritu Santo tenían un propósito específico: revelar y confirmar el Evangelio. Fueron transmitidos por medio de la imposición de manos por los apóstoles. Terminaron cuando los apóstoles y aquellos a quienes les impusieron las manos murieron. Ya no eran necesarios con la finalización de la revelación de Dios, especialmente en la forma escrita del Nuevo Testamento. Amén. Amén. Vamos a reunirnos en nuestros grupos.